Bienvenidos, viajeros del tiempo. Hoy vamos a emprender un recorrido fascinante por las ciudades que el mundo olvidó. Lugares que alguna vez fueron el corazón palpitante de imperios, llenos de vida, arte, comercio y sueños, y que un día desaparecieron. Enterradas por la furia de la naturaleza, devoradas por la selva, tragadas por el mar o simplemente abandonadas por sus propios habitantes, estas ciudades se convirtieron en silenciosos testigos del paso del tiempo. Viajaremos desde Pompeya, congelada en un instante bajo la ceniza del Vesubio, hasta las alturas místicas de Machu Picchu, donde las nubes acarician los muros de piedra inca. Exploraremos la majestuosa Petra, esculpida en la roca rosada del desierto, los templos perdidos de Angkor, las ciudades sumergidas bajo las aguas y las urbes olvidadas de América y del Oriente Antiguo. Cada una de ellas guarda un secreto, una historia, una advertencia. Son espejos del alma humana, creación, esplendor y olvido. Así que prepara tu imaginación. Abre tu mente y déjate guiar por los ecos del pasado. Si te gustan los viajes por la historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora del día. Vamos a comenzar nuestro viaje al corazón de las ciudades que el mundo olvidó. En el principio, cuando el mundo aún era joven y los hombres miraban el horizonte buscando sentido, surgieron los primeros asentamientos que más tarde se convertirían en ciudades. Allí donde el río fertilizaba la tierra y el sol marcaba los ciclos de la vida, el ser humano aprendió a permanecer. Ya no bastaba conseguir a los rebaños ni huir de las tormentas. Había que construir, levantar muros, trazar caminos, crear un lugar que hablara del poder de permanecer. Así nacieron las primeras urbes, los primeros corazones de piedra que empezaron a latir en el vasto cuerpo del planeta. En las riberas del Tigris y el Éufrates, hace más de 5000 años, los sumerios edificaron ciudades como Uruk, Ur y Eridu. No eran simples aldeas, eran templos, torres, calles, sistemas de drenaje y plazas donde los hombres comerciaban y los sacerdotes observaban las estrellas. Allí, en los sigurat, que se alzaban hacia el cielo, comenzó la idea de que el ser humano podía acercarse a los dioses a través de su ingenio. Las ciudades eran el puente entre la tierra y lo divino. Su arquitectura no solo protegía del viento y del sol, sino que también representaba el orden frente al caos. Aquel impulso de organizar el mundo a través de las piedras fue una revolución silenciosa. Con el nacimiento de la ciudad, el tiempo dejó de ser un ciclo sin fin. Apareció la historia. Cada muro, cada inscripción en arcilla, cada templo, era una promesa de permanencia frente al olvido. Pero el mismo sueño que las creó también escondía su fragilidad. Porque toda ciudad, por más poderosa que sea, lleva dentro el germen de su desaparición. En Egipto, las orillas del Nilo vieron florecer Tebas y Menfis, donde los faraones levantaron templos colosales y avenidas de esfinges que aún hoy susurran en el desierto. En esas urbes, el poder político y el espiritual se fundían en una sola esencia. Gobernar era también custodiar el orden del cosmos. Las ciudades eran microcosmos del universo. Sus templos imitaban el cielo, sus calles, los cauces de los ríos sagrados, pero incluso allí, en la tierra de los faraones, la arena empezó a reclamar su dominio. Lo que una vez fue esplendor, más tarde se convirtió en ruina. A miles de kilómetros, otras culturas, sin contacto entre sí, comenzaron a levantar sus propias ciudades. En el Valle del Indo, Mohenjo-Daro y Harappa fueron ejemplos de un urbanismo sorprendente. Calles alineadas, sistemas de alcantarillado, casas de ladrillo cocido y un sentido del orden casi matemático. Nadie sabe con certeza qué lengua hablaban ni qué dioses adoraban, pero su legado demuestra que la idea
De ciudad nació de una misma intuición universal, crear un espacio donde el ser humano pudiera controlar lo imprevisible. Sin embargo, el cambio del clima, las inundaciones y el tiempo borraron casi todo rastro de aquel prodigio. En el Mediterráneo, la historia volvió a repetirse. Micenas, Creta, Troya, nombres que resuenan como mitos, pero que fueron ciudades reales, con murallas, palacios y reyes. Cada una, en su momento, creyó ser eterna, pero el fuego, los terremotos o las guerras terminaron reduciendo sus glorias a fragmentos enterrados. El suelo que hoy pisamos está hecho de esas capas de sueños perdidos. Las ciudades no solo eran centros económicos o militares, eran la representación física de la memoria. Allí se acumulaban las palabras, los mitos, los ritos, las leyes. Cuando una ciudad caía, no solo se derrumbaban edificios, se extinguía un modo de entender el mundo. Sin embargo, en ese mismo acto de destrucción, nacía algo nuevo, la fascinación por el pasado. Los descendientes de los supervivientes miraban las ruinas y comprendían que el tiempo podía borrar lo visible, pero no el deseo de recordar. En América, mucho antes de que los europeos imaginaran nuevos mundos, ya existían civilizaciones que construyeron urbes monumentales. En las tierras de los olmecas y los zapotecas, en los valles de México y las selvas de Guatemala, surgieron ciudades con pirámides, plazas y templos dedicados a los astros. Teotihuacán, con sus avenidas perfectas y su pirámide del Sol, fue una de las mayores del mundo antiguo. Allí, el hombre se sintió parte del universo. La arquitectura no era solo piedra, era cosmos convertido en forma. Pero como tantas otras, también fue abandonada. Nadie sabe por qué. El viento y la vegetación cubrieron sus avenidas, y durante siglos se pensó que eran montañas naturales hasta que la arqueología las despertó de su sueño. Este patrón, construir, florecer, caer y olvidar, parece repetirse como una ley invisible que atraviesa toda la historia humana. Detrás de cada civilización perdida hay una historia de ambición, de fe, de catástrofe o simplemente de cambio. A veces fue la naturaleza quien decidió borrar una ciudad, un río que cambió su cauce, un volcán que despertó, un terremoto que partió el suelo. Otras veces fue la propia humanidad la que destruyó lo que había amado. Guerras, invasiones, saqueos. El olvido, sin embargo, nunca fue total. En el corazón de cada ruina hay un eco. Ese eco nos habla del tiempo, pero también de nosotros, porque al mirar una piedra tallada hace milenios, no vemos solo el pasado, vemos la persistencia del deseo humano de dejar huellas. Las ciudades antiguas son la materialización de ese impulso eterno de resistir al vacío. No importa cuántas veces el mundo las haya enterrado, su espíritu sigue hablándonos. Cuando un arqueólogo excava bajo la arena o la jungla, no solo busca objetos, busca rostros, voces, gestos cotidianos. Busca la humanidad que el polvo intentó silenciar. Cada fragmento encontrado, una vasija, una inscripción, una estatua rota, es una historia rescatada del olvido. Así, el pasado regresa, no como un cadáver, sino como un susurro vivo. Las ciudades perdidas nos enseñan que el olvido nunca es absoluto, que incluso lo que desaparece puede renacer bajo una nueva forma, que toda civilización, por más poderosa que parezca, es tan frágil como el barro del que nacieron sus primeras paredes. Y que en esa fragilidad reside también su belleza. Desde las llanuras mesopotámicas hasta los valles andinos, desde las costas del Mediterráneo hasta las selvas de Asia, los restos de antiguas urbes se alzan como testigos de una historia que no se resigna a desaparecer. Cada piedra es una palabra del gran relato humano, un relato que todavía se escribe, porque mientras haya quien mire hacia las ruinas y se pregunte quiénes fueron y cómo vivieron, la memoria seguirá respirando. Al caer,
El sol sobre esas ruinas, el mundo entero parece detenerse. Es como si el tiempo recordara su propio paso y se reconociera en esos muros gastados. En silencio, las sombras de los templos y las avenidas dormidas cuentan lo que los libros olvidaron. Y nosotros, al escucharlas, comprendemos que las ciudades nunca mueren del todo. Solo esperan bajo la arena, bajo la lava, bajo el mar, a que alguien las despierte. Y cuando eso sucede, cuando la historia vuelve a abrir los ojos, el mundo recuerda que alguna vez hubo un lugar donde los hombres creyeron poder desafiar la eternidad. Así, entre los ecos de Uruk y las sombras de Teotihuacán, comienza nuestro viaje hacia esas ciudades que el tiempo quiso borrar, pero que todavía laten bajo nuestros pies, esperando ser contadas una vez más. Pompeya, un nombre que hoy evoca tragedia, ceniza y silencio, pero que en su tiempo fue una ciudad viva, bulliciosa, rebosante de color y aroma. Situada al sur de Nápoles, junto al golfo que lleva su nombre, era un lugar donde el sol bañaba las calles empedradas y el aire olía a vino, aceite y pan recién horneado. Allí, entre los ecos del Imperio Romano, la vida transcurría con la tranquila certeza de quienes creen que el mañana será igual que hoy. Nadie imaginaba que el cielo pronto se abriría para recordarles que la eternidad no pertenece a los hombres. Las mañanas en Pompeya comenzaban con el canto de los gallos y el rumor de los pasos sobre el basalto. Los esclavos limpiaban las fuentes, las matronas se preparaban para salir al foro, los comerciantes abrían las tiendas. Los niños corrían entre los mosaicos gastados por los pies de generaciones enteras. Había risa, había ruido, había vida. Los muros estaban cubiertos de frescos y grafitis. Algunos declaraban amor, otros anunciaban espectáculos o insultaban rivales políticos. Eran voces grabadas en piedra, el equivalente antiguo de lo que hoy sería una red social. Las casas de los ricos, como la de los Beti o la de Fauno, eran verdaderos palacios decorados con escenas mitológicas, estatuas y jardines interiores. En el atrio, el agua caía suavemente sobre el impluvium y reflejaba la luz del sol que entraba por el techo abierto. En los muros, figuras de dioses y ninfas recordaban la presencia de lo divino en lo cotidiano. En las calles, las tabernas ofrecían vino y pan caliente. Los talleres martillaban el bronce y el hierro. Los templos recibían ofrendas de los devotos que pedían salud, fortuna o amor. Pompeya era una síntesis del mundo romano. Lujo y pobreza, fe y placer, disciplina y deseo. Había teatros donde se representaban tragedias griegas, termas donde los ciudadanos discutían política entre el vapor del agua, y prostíbulos donde el placer se convertía en arte. En el anfiteatro, las multitudes rugían ante los gladiadores que derramaban sangre por gloria o libertad. Era una sociedad plena, orgullosa, confiada en su propio orden. Y, mientras tanto, a pocos kilómetros se alzaba el Vesubio, tranquilo, majestuoso, silencioso. Nadie lo temía. Era parte del paisaje, un gigante dormido que parecía más un guardián que una amenaza. Su cima verde y su forma perfecta adornaban el horizonte. Nadie recordaba que siglos atrás había sido volcán de fuego y destrucción. La memoria humana es corta cuando el presente brilla. El 24 de agosto del año 79 d.C., ese guardián despertó. La tierra tembló. Un rugido profundo, como el de un dios enfurecido, atravesó el aire. Una columna de humo negro y rojo se elevó hacia el cielo, extendiéndose como una herida abierta. Los pompeyanos al principio no entendieron. Algunos subieron a los techos para mirar, otros rezaron, otros intentaron huir. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. La primera oleada fue de piedra pómez, una lluvia ligera que parecía inofensiva, pero que pronto se volvió torrencial.
Los tejados comenzaron a colapsar. La oscuridad cubrió el día. Delesseux, Sol desapareció detrás de una nube de ceniza. Los gritos llenaron las calles. Algunos buscaron refugio en sus casas, creyendo que el peligro pasaría. Otros corrieron hacia el puerto, intentando alcanzar el mar. Pero el mar también se retiró, como si temiera lo que venía. Durante 18 horas, el Vesubio vomitó fuego, ceniza y gas. A medianoche, una avalancha piroclástica descendió por la ladera, arrasando todo a su paso. La temperatura superó los 500 grados. En un instante, la vida se detuvo. Los cuerpos quedaron petrificados en el gesto de la huida, del miedo, del amor. Una madre cubriendo a su hijo. Un perro encadenado intentando escapar. Dos amantes abrazados. Pompeya quedó inmóvil, convertida en un retrato perfecto del último suspiro de una civilización. El amanecer siguiente no trajo luz, sino silencio. Donde antes había risas y música, solo quedaban ceniza y muerte. La ciudad desapareció bajo varios metros de material volcánico. Durante siglos, nadie supo que existía. Los viajeros pasaban sobre ella sin imaginar que bajo sus pies dormía una ciudad entera, intacta, congelada en el tiempo. Pasaron casi 1700 años hasta que, en el siglo XVIII, el azar y la curiosidad humana devolvieron Pompeya al mundo. Un campesino, al cavar un pozo, encontró restos de piedra y color. Los arqueólogos comenzaron a excavar, y lo que hallaron fue asombroso. Calles, casas, objetos, pinturas, cuerpos, todo conservado como si el tiempo se hubiera detenido. Era como abrir una ventana directa al pasado. Por primera vez, la historia antigua dejaba de ser un conjunto de textos y ruinas dispersas. Se volvía tangible, humana. Los arqueólogos podían ver qué comían los romanos, cómo dormían, qué palabras escribían en las paredes. Descubrieron pan carbonizado en los hornos, anillos en los dedos de los muertos, frutas convertidas en polvo, pero aún reconocibles. Cada hallazgo era una historia. Pompeya se transformó en un espejo del Imperio Romano. Allí no estaban los grandes generales ni los emperadores, sino la gente común, los comerciantes, los esclavos, los artistas, las mujeres que decoraban sus casas, los hombres que bebían vino en las tabernas. Era la vida cotidiana, congelada en el instante del fin. Por eso fascina tanto, porque no muestra la historia desde el poder, sino desde la humanidad. El arte de Pompeya, con sus frescos de colores vivos, reveló una sensibilidad estética sorprendente. Escenas eróticas, mitológicas, domésticas, la belleza y la intimidad conviviendo con el caos y el desastre. Esos muros pintados que sobrevivieron al fuego parecen susurrar aún los sonidos de la ciudad, el rumor del mercado, el crujido de las sandalias sobre la piedra, el tintinear de las copas en un banquete. La erupción del Vesubio fue una tragedia, pero también una paradoja. Destruyó para conservar. La muerte instantánea de Pompeya preservó su alma. Si la ciudad hubiera seguido existiendo, el tiempo la habría transformado como a todas las demás, pero el fuego la detuvo en el momento justo, atrapándola como una fotografía eterna. Cada año, miles de visitantes caminan por sus calles, miran los moldes de yeso que reproducen los cuerpos de los que murieron y sienten una mezcla de horror y asombro. Porque Pompeya no es solo ruina, es una advertencia. Nos recuerda que el esplendor humano puede desvanecerse en un solo día, que la belleza y la destrucción son hermanas inseparables, y sin embargo hay algo profundamente esperanzador en sus restos. Entre la ceniza y la piedra, la humanidad persiste. Los muros aún se alzan, los mosaicos aún brillan, las voces aún resuenan en las inscripciones. Es como si la ciudad, incluso después de morir, se negara a ser olvidada. Pompeya no pertenece solo a Roma ni a Italia,
pertenece a todos nosotros. Es el recordatorio de que la historia vive en los silencios, en las ruinas, en los fragmentos que resistieron. Su destino es también el nuestro: construir, soñar, amar y desaparecer, para que otros, siglos después, nos redescubran y vuelvan a contarnos. En la distancia, el Vesubio sigue ahí, dormido otra vez, pero vigilante. Sus laderas verdes esconden la memoria del fuego. Los días soleados, su silueta parece tranquila, casi amable, como si el tiempo le hubiera borrado la culpa. Pero quien conoce la historia sabe que bajo esa calma late una advertencia antigua. Nada en el mundo humano es eterno. Pompeya, la ciudad congelada en el tiempo, nos enseña que el pasado no está muerto, está esperando. Y cuando el polvo se levanta y las ruinas hablan, lo que escuchamos no es solo el eco del Imperio Romano, sino el de todos los pueblos que alguna vez creyeron haber conquistado la eternidad. A pocos kilómetros de Pompeya, a orillas del mismo golfo que un día fue símbolo de prosperidad y calma, dormía otra ciudad, Herculano, más pequeña, más tranquila, más elegante. Sí, Pompeya era bullicio y comercio, Herculano era reposo y contemplación, era el refugio de los ricos, de los poetas y de los que buscaban el sosiego del mar. Las villas se alineaban sobre los acantilados, mirando el horizonte azul, y las calles olían a vino y sal. Desde sus terrazas se veía el Vesubio, imponente pero inofensivo. Nadie imaginaba que aquel monte apacible pronto los convertiría en sombras inmóviles de la historia. El día de la erupción, el destino de Herculano fue distinto al de Pompeya. Mientras la lluvia de piedra pómez caía sobre su vecina, aquí el aire parecía mantenerse tranquilo. Muchos creyeron que estaban a salvo. La ceniza no cubría el cielo y el mar seguía brillando. Algunos incluso recibieron a los fugitivos de Pompeya que huían desesperados, sin saber que el monstruo apenas había comenzado a despertar. Horas más tarde, cuando la columna de fuego se desmoronó, un río de gas ardiente y lodo descendió por la ladera con una velocidad imposible. En cuestión de segundos, Herculano desapareció. Las olas hirvientes del Vesubio la engulleron por completo. La temperatura fue tan alta que los cuerpos se carbonizaron instantáneamente. Todo quedó sellado bajo un manto espeso de roca volcánica y barro que, sin saberlo, preservó lo que el fuego había destruido. A diferencia de Pompeya, cubierta por ceniza ligera, Herculano fue sepultada bajo una masa densa de material que, con el paso de los siglos, se endureció como cemento. Eso hizo que su redescubrimiento fuera mucho más difícil, pero también más prodigioso. Cuando los primeros excavadores llegaron, en el siglo XVIII, se encontraron con un milagro. La madera de las casas aún existía, los techos, las escaleras, las puertas, las frutas carbonizadas, los muebles, los objetos cotidianos, todo permanecía en su lugar, como si el tiempo hubiese decidido detenerse. El contraste entre las dos ciudades es fascinante. Pompeya nos muestra la vida en su último instante, congelada por el miedo y el caos. Herculano, en cambio, nos muestra la intimidad, el detalle, la textura misma del pasado. En sus villas, los frescos conservan aún sus colores originales. Las estanterías de las cocinas todavía sostienen ánforas. Las calles conservan huellas de ruedas. Es una ciudad que respira humanidad a cada paso. La casa de los siervos, con sus columnas y mosaicos, parece esperar a sus antiguos dueños para una cena interrumpida por el destino. En los no enunciados muros aún se ven los ciervos que dan nombre a la casa, pintados con tanta delicadeza que parecen moverse con la brisa. En la casa del mosaico de Neptuno y Anfitrite, el brillo del vidrio aún refleja la luz, recordando los días en que la belleza era una forma de oración. En los talleres se hallaron instrumentos musicales, herramientas, anillos, lámparas de aceite.
no son los tesoros de los reyes, sino las pertenencias de la gente común, los objetos que construyen una vida. Pero lo que más estremeció a los arqueólogos fue el hallazgo de los cuerpos en los antiguos cobertizos junto al mar. Más de 300 personas se habían refugiado allí, buscando escapar por mar. Cuando el fuego descendió, murieron todos al mismo tiempo. Décadas después, al descubrir sus esqueletos, los investigadores hallaron no solo restos humanos, sino gestos. Una madre abrazando a su hijo, un hombre sosteniendo una bolsa de monedas, una mujer con un anillo aún en el dedo. Eran retratos de humanidad en su forma más pura. El tiempo no los borró, los inmortalizó. Durante siglos, Herculano permaneció sepultada bajo la moderna Herculano. Fue descubierta antes que Pompeya, pero su excavación resultó tan compleja que durante mucho tiempo quedó en segundo plano. Sin embargo, lo que esconde bajo su roca endurecida sigue siendo uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo. Las galerías subterráneas abiertas por los primeros exploradores del siglo XVIII parecían túneles hacia otra época. En ellas, los trabajadores iluminaban con antorchas los frescos que aparecían intactos, los muebles ennegrecidos pero reconocibles, las esculturas que habían sobrevivido a la furia del volcán. El descubrimiento más asombroso llegó en el siglo XVIII, cuando se halló la llamada Villa de los Papiros, una mansión gigantesca junto al mar, probablemente propiedad de Lucio Calpurnio Pisón, suegro de Julio César. Allí se encontraron más de 1000 rollos de papiro carbonizados, una biblioteca completa, la única que ha sobrevivido del mundo grecorromano. Durante décadas nadie pudo leerlos. Eran fragmentos frágiles que se deshacían al tocarlos. Solo en tiempos recientes, gracias a tecnologías de imagen avanzada, los científicos han comenzado a descifrar su contenido. En ellos se esconden textos filosóficos, poemas, reflexiones que habían permanecido en silencio por casi 2000 años. Cada letra recuperada es un diálogo reanudado con los muertos. Herculano nos enseña que el olvido no siempre es ausencia. A veces es una pausa. Las capas de piedra que la cubrieron fueron, sin saberlo, su mejor protección. Allí donde el fuego destruyó, también conservó. Allí donde la vida se extinguió, la memoria se hizo indestructible. Y hoy, cuando los arqueólogos levantan cada fragmento, lo hacen con la sensación de tocar una respiración que quedó suspendida. A diferencia del dramatismo épico de Pompeya, Herculano conmueve por su serenidad. Es más íntima, más cercana, más humana. Sus casas parecen aún habitables, sus calles transitables, como si bastara una ráfaga de aire para volver a oír los pasos de quienes la poblaron. Su tragedia no se siente como un grito, sino como un susurro. Las excavaciones siguen activas. Cada año se descubren nuevos objetos, nuevas habitaciones, nuevas pistas sobre cómo era la vida antes de la catástrofe. Los avances tecnológicos permiten reconstruir colores, materiales y hasta aromas. Los científicos han logrado analizar los restos de alimentos, los tejidos de las ropas, los pigmentos de las pinturas. Todo ello transforma la arqueología en una ciencia de la emoción, donde el objetivo no es solo conocer, sino revivir. En el entorno napolitano existen otras ciudades menos conocidas que compartieron el mismo destino: Oplontis, Stabia, Bosco Reale. Todas ellas formaban parte de un paisaje de lujo y placer. En Oplontis, la villa de Popea, esposa del emperador Nerón, conserva frescos de una elegancia exquisita, frutas, flores, columnas pintadas con precisión milimétrica. En Stabia, las villas se extendían sobre las colinas, con vistas al mar que ahora solo la imaginación puede recrear. Cada una de esas ciudades era un fragmento del mismo mosaico, un mundo donde el arte y la vida cotidiana se fundían. El Vesubio, en su furia, no distinguió entre reyes y esclavos, entre belleza y humildad.
todo lo cubrió con el mismo manto gris, pero ese mismo manto fue también un lienzo que preservó los trazos de una civilización. Hoy, los arqueólogos que trabajan en estas zonas se sienten más cronistas que científicos. Su tarea no es solo medir y catalogar, sino escuchar. Escuchar los sonidos que aún parecen vibrar entre las piedras. Al caminar por los restos de Herculano, uno siente algo distinto que en Pompeya. Aquí no hay tanto espectáculo ni multitud, sino un silencio profundo. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Es el silencio de las vidas interrumpidas que de algún modo siguen ahí. Y en ese silencio, el visitante comprende que la historia no está escrita solo en los grandes acontecimientos, sino también en los gestos pequeños. Un cuenco sobre una mesa, una lámpara apagada, una puerta entreabierta. El Vesubio, que en su furia destruyó, también escribió. Cada capa de ceniza es una página del libro de la humanidad. Herculano, Pompeya, Oplontis, Stavia, todas ellas son capítulos de una misma historia, la de un mundo que creyó dominar la naturaleza y que terminó siendo parte de ella. Hoy, mientras los turistas pasean bajo el sol italiano y los arqueólogos continúan excavando, la tierra sigue devolviendo fragmentos del pasado. A veces, un simple anillo, una llave, una copa, bastan para hacer temblar el presente, porque en cada hallazgo late una verdad universal. Los seres humanos pasan, pero sus huellas perduran. Y así, entre la ceniza y el silencio, Herculano se alza no solo como ruina, sino como testimonio de una humanidad que incluso frente a la muerte logró dejar una marca eterna en la piedra. Entre las montañas donde el cielo parece tocar la tierra, donde las nubes se enredan en los picos nevados y el silencio resuena como un eco sagrado, yace una ciudad que desafió al tiempo. Machu Picchu, su nombre, pronunciado con reverencia, evoca misterio y perfección. Es la joya escondida de los Andes, una obra que no solo desafía la lógica de la ingeniería antigua, sino que también refleja la profunda espiritualidad de un pueblo que entendía el mundo como un tejido de energía, equilibrio y cosmos. Allí, entre la piedra y la niebla, los incas plasmaron su visión del universo, construyendo una ciudad que parece más soñada que esculpida por manos humanas. Machu Picchu no fue levantada en un valle fértil ni en una llanura estratégica. Se alzó en lo imposible. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, sobre una cresta angosta que domina el río Urubamba. Su ubicación parece haber sido elegida no por conveniencia, sino por significado. Cada terraza, cada muro, cada piedra tallada en ángulos imposibles responde a una cosmovisión donde la naturaleza y la arquitectura eran una misma cosa. Los incas no imponían sus construcciones al entorno, dialogaban con él. Las piedras no se unían con mortero, se entrelazaban como si hubieran nacido juntas, con una precisión que desafía incluso la tecnología moderna. El visitante que llega, por primera vez, envuelto en la neblina matinal, siente que está entrando en un sueño. Las llamas pastan en los andenes como si custodiaban un secreto ancestral. Las escalinatas de piedra suben y bajan sin fin, conduciendo a templos, plazas y recintos que respiran historia. El Templo del Sol, con su forma semicircular y su ventana orientada al solsticio, aún recibe los primeros rayos del amanecer con la misma precisión que hace siglos. En el Intihuatana, esa roca tallada que significa el lugar donde se amarra el sol, los sacerdotes incas observaban los movimientos celestes y establecían el calendario agrícola, uniendo la ciencia y la religión en un mismo acto sagrado. Machu Picchu fue una ciudad viva. No era un simple santuario ni una fortaleza militar.
Era un microcosmos del imperio, un reflejo del orden cósmico que guiaba la vida andina. Algunos la interpretan como un retiro espiritual para la nobleza, un lugar donde el Inca podía descansar del bullicio del Cusco y entrar en comunión con los dioses. Otros creen que fue un centro ceremonial donde se celebraban rituales dedicados a la Pachamama, la Madre Tierra, y al Inti, el dios Sol. También hay quienes piensan que fue una residencia real construida por el emperador Pachacútec, el visionario que transformó un reino local en el imperio más vasto de Sudamérica. Lo cierto es que Machu Picchu combina la monumentalidad del poder con la delicadeza de la fe. Cada fuente de agua fue diseñada para fluir eternamente, recordando que la vida es un ciclo continuo. Los andenes agrícolas, además de garantizar alimento, controlaban la erosión y el microclima. Las viviendas, sencillas pero funcionales, demuestran que la armonía entre el ser humano y la montaña era un principio fundamental. Nada en Machu Picchu es casual, todo tiene propósito, todo tiene alma. Sin embargo, lo más sorprendente no fue su construcción, sino su desaparición. Mientras otras ciudades incas fueron saqueadas o destruidas por los conquistadores, Machu Picchu quedó oculta. La selva la abrazó, la cubrió con su manto verde y la guardó durante siglos. Las lianas crecieron sobre los muros, los árboles echaron raíces entre las piedras y las lluvias borraron los senderos que conducían a ella. Así, protegida por la naturaleza, la ciudad sagrada sobrevivió al olvido humano. Cuando los españoles llegaron al Perú en el siglo XVI, no supieron de su existencia. Ninguna crónica la mencionó, ningún conquistador la profanó. Pasaron casi 400 años hasta que el mundo volvió a verla. En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham, siguiendo las huellas de rumores y leyendas locales, llegó a las montañas de Vilcabamba en busca de la última capital inca. Guiado por campesinos de la zona, subió por los senderos cubiertos de vegetación y se encontró frente a una visión que lo dejó sin palabras. Terrazas infinitas, muros de granito pulido, escalinatas cubiertas de musgo y estructuras que parecían desafiar el paso del tiempo. Aquello no era solo un descubrimiento arqueológico, era un reencuentro con una civilización perdida. El impacto fue inmediato. Machu Picchu se convirtió en símbolo de la grandeza incaica y en un recordatorio de cuánto aún ignoramos sobre el pasado. Las fotografías de Bingham dieron la vuelta al mundo y despertaron la fascinación por el mundo andino. Desde entonces, arqueólogos, historiadores y místicos han intentado descifrar sus secretos. ¿Por qué se construyó en un lugar tan inaccesible? ¿Por qué fue abandonada? ¿Qué significado tenían sus templos y sus alineaciones solares? Cada hipótesis revela una parte de la verdad, pero el misterio nunca se disipa del todo. Las investigaciones modernas han demostrado que la ciudad fue cuidadosamente planificada. Los incas estudiaron las montañas, los cursos de agua, los movimientos del sol y las estrellas antes de colocar una sola piedra. Machu Picchu no fue producto del azar, sino de una visión profunda del mundo. El conjunto urbano se divide en sectores agrícolas y urbanos, con templos, observatorios y recintos destinados a la élite. La disposición refleja el orden dual del cosmos andino, el Hanán y el Kurín, el mundo de arriba y el mundo de abajo, en equilibrio constante. Pero más allá de la precisión arquitectónica y el simbolismo, hay algo en Machu Picchu que trasciende el conocimiento. Una energía invisible parece fluir entre sus muros. Es el pulso de la montaña, el susurro del viento entre las piedras, la sensación de estar ante algo que fue construido no solo con manos, sino con espíritu. Quien la contempla comprende que el ser humano puede desaparecer, pero lo que crea con amor, devoción y propósito puede permanecer más allá del tiempo. Hoy, millones de viajeros ascienden cada año para ver lo que Bingham vio por primera vez.
Sin embargo, la experiencia más profunda no está en las fotografías ni en las vistas panorámicas, sino en el silencio que envuelve el lugar al amanecer. Cuando la neblina se disipa y el sol ilumina las terrazas, uno siente que está participando de un ritual antiguo. Machu Picchu no es solo una ruina, es una memoria viva, una enseñanza sobre la humildad ante la naturaleza y sobre la sabiduría de una civilización que, sin hierro ni rueda, supo construir en armonía con el universo. La naturaleza, aquella misma fuerza que devoró tantas ciudades y civilizaciones, fue aquí su guardiana. Donde otros pueblos fueron borrados por el fuego o la guerra, los incas dejaron una huella tan integrada al paisaje que el tiempo no pudo destruirla. Es como si las montañas hubieran decidido proteger su secreto hasta que la humanidad estuviera preparada para comprenderlo. Y así, entre los Andes peruanos, Machu Picchu permanece, no como un monumento muerto, sino como un mensaje de piedra que nos recuerda que el verdadero poder no está en conquistar la naturaleza, sino en convivir con ella. Mientras el viento sopla entre los muros y las sombras juegan sobre las terrazas, parece susurrar una lección eterna. Lo que nace del equilibrio, de la fe y del respeto a la tierra, nunca se pierde del todo. Solo duerme, esperando ser recordado. En el corazón del desierto de Jordania, donde el viento sopla con voz antigua y la arena guarda secretos de civilizaciones extinguidas, se levanta una ciudad esculpida directamente en la piedra. Petra, la ciudad rosa del desierto. Su nombre evoca misterio, esplendor y silencio. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde cada muro, cada fachada, cada sombra proyectada por el sol del amanecer cuenta una historia que mezcla arte, poder y fe. Petra no fue una ciudad construida, fue revelada, tallada en el propio cuerpo de la montaña por un pueblo que entendió la roca como si fuera arcilla divina. Los nabateos, maestros de esta maravilla, fueron un pueblo árabe que emergió del anonimato entre los siglos VI y II a.C. En un mundo dominado por imperios y guerras, ellos eligieron el desierto, ese espacio que para otros era sinónimo de vacío y muerte. Allí, entre cañones y montañas de piedra rojiza, levantaron su capital secreta. Convirtieron la aridez en fortaleza, el aislamiento en riqueza y el silencio en arte. Controlaban las rutas caravaneras que unían Arabia, Egipto, Siria y el Mediterráneo. Por Petra pasaban las caravanas cargadas de incienso, mirra, especias, seda y oro. Fue un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre lo sagrado y lo comercial, entre la piedra y la vida. El acceso a Petra es una experiencia casi mística. Quien se adentra en el Siq, ese estrecho desfiladero de más de 1 kilómetro, siente que entra en un corredor del tiempo. Las paredes de roca, que se elevan hasta más de 100 metros, parecen cerrarse sobre el visitante. La luz del sol apenas se filtra, rebotando entre los tonos rojos, rosados y dorados de la piedra. Cada curva del camino es un suspiro de expectativa, un preludio de lo que aguarda más adelante, y entonces, sin aviso, el desfiladero se abre y aparece ante los ojos la visión más asombrosa, el Alcasner, el tesoro, la fachada más famosa de Petra, tallada con una precisión y una belleza que dejan sin aliento. El tesoro no es solo una obra arquitectónica, es una declaración de grandeza. Tallado directamente en la roca arenisca, mide más de 40 metros de altura. Sus columnas corintias, frisos y esculturas combinan influencias griegas, egipcias y orientales, un testimonio del sincretismo cultural que definía al pueblo nabateo. La fachada resplandece con el color del amanecer cuando el sol la acaricia y la transforma en un fuego de piedra. Se dice que los beduinos la llamaron el tesoro porque creían que en su parte superior, en la urna esculpida, se escondía oro.
Disparaban contra ella esperando quebrar el misterio, pero lo que contenía era algo más valioso: el legado de una civilización que dominó la materia con arte y espiritualidad. Más allá del tesoro, Petra se despliega como un laberinto de maravillas. Templos, tumbas, teatros y altares se extienden entre montañas y cañones. La calle de las fachadas presenta una sucesión de monumentos tallados en roca, con entradas que parecen puertas hacia otros mundos. En lo alto, el monasterio, el Aldeir, se alza majestuoso, accesible solo tras subir cientos de escalones esculpidos en la piedra. Es más grande aún que el tesoro, un templo colosal que domina el paisaje y que, al atardecer, se tiñe de un rojo profundo, como si la montaña ardiera desde dentro. Los nabateos no solo fueron artistas, sino ingenieros prodigiosos. En un entorno donde el agua es vida, lograron domesticar el desierto mediante un complejo sistema de canales, cisternas y represas. Cada gota de lluvia era recogida y almacenada con precisión, asegurando la supervivencia de la ciudad, incluso en Nino Sinnera, las épocas más secas. Esa maestría hidráulica fue una de las claves de su prosperidad. Las caravanas podían descansar en Petra, abastecerse y continuar su camino, pagando tributos que enriquecían al reino. Pero Petra no era solo un punto comercial, también era un santuario. En sus templos se rendía culto a dioses como Dushara y Al-Usa, divinidades protectoras de la montaña, el agua y la fertilidad. Los altares al aire libre, situados en lo más alto de las rocas, eran lugares de sacrificio y meditación. Desde allí, los sacerdotes observaban el desierto y los astros, interpretando los mensajes del cielo. La religión nabatea fusionaba lo terrenal con lo cósmico, reflejando un respeto profundo por los elementos. Con el tiempo, la fama de Petra se extendió más allá de las arenas. Los romanos la conquistaron en el año 106 d.C., incorporándola a su imperio como parte de la provincia de Arabia Pétrea. Lejos de destruirla, la engrandecieron, construyendo un teatro capaz de albergar miles de personas, calles pavimentadas y templos de estilo clásico. Pero con la expansión de las rutas marítimas, el comercio por tierra comenzó a declinar. Las caravanas dejaron de pasar, y Petra fue quedando atrás, olvidada en su propio esplendor. El destino terminó de sellarse con los terremotos que, entre los siglos IV y VI, destruyeron parte de sus estructuras y desviaron sus fuentes de agua. Los últimos habitantes la abandonaron poco a poco, dejando que el desierto la reclamara. La arena cubrió los templos, las fachadas se erosionaron y la ciudad se hundió en el silencio. Durante más de 1000 años, Petra desapareció del mapa del mundo conocido. Solo los beduinos sabían de su existencia y la protegían celosamente, guardando el secreto de la ciudad de piedra que dormía bajo el sol. El redescubrimiento llegó en 1812, cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado de peregrino árabe, logró llegar hasta ella. Su relato despertó la curiosidad de Europa y devolvió al mundo una de sus joyas más asombrosas. Desde entonces, arqueólogos y viajeros se han maravillado ante la perfección de sus esculturas y el misterio de su historia. Petra es hoy un símbolo de resistencia frente al olvido. Aunque sus templos fueron abandonados, su belleza sobrevivió. La piedra, paciente y eterna, conservó el testimonio de los nabateos cuando la memoria de su pueblo ya se había desvanecido. La erosión del viento y la arena no logró borrar su alma. Al contrario, la pulió, la suavizó, la convirtió en poesía mineral. Caminar por Petra al amanecer es sentir que la historia respira. Las sombras se alargan sobre las fachadas, el aire se llena de un perfume seco y tibio, y las montañas parecen encenderse con tonos que van del oro al violeta. Es una experiencia que trasciende el tiempo. Uno puede imaginar el sonido de las caravanas, el eco de los rezos,
el murmullo del agua fluyendo por los antiguos canales. La ciudad, aunque muerta, sigue viva en la imaginación. Petra es una lección de belleza y fragilidad. Nos recuerda que toda civilización, por grandiosa que sea, puede desvanecerse, pero también que la verdadera grandeza reside en lo que dejamos grabado más allá de nuestra vida. Los nabateos desaparecieron, sus nombres se perdieron, sus templos se cubrieron de arena, pero su arte, tallado en el corazón del desierto, aún habla por ellos. En las noches claras, cuando la luna llena baña el tesoro y las estrellas se reflejan en sus columnas, parece que Petra despierta. Entonces uno comprende que la belleza no muere, solo cambia de forma. Y mientras el viento del desierto susurra entre las rocas, la ciudad rosa sigue contando su historia. Una historia escrita no con tinta, sino con piedra, silencio y eternidad. En el corazón de la selva camboyana, donde los árboles parecen tocar el cielo y las raíces abrazan las ruinas como si quisieran protegerlas de la voracidad del tiempo, yace una de las ciudades más grandiosas y enigmáticas que jamás existieron, Angkor. Su nombre resuena como un eco de poder y misterio, un recordatorio de una civilización que alcanzó la cima de la ingeniería, el arte y la espiritualidad, para luego desaparecer, tragada por la naturaleza que alguna vez dominó. Angkor no fue solo una ciudad, fue el corazón palpitante del Imperio Jemer, una metrópolis sagrada levantada en honor a los dioses y los reyes que creían ser su reflejo en la tierra. Durante los siglos IX al XV, el Imperio Jemer dominó el sudeste asiático. Desde su capital, los monarcas gobernaban vastos territorios que se extendían por lo que hoy son Camboya, Tailandia, Laos y Vietnam. Era una civilización que combinaba la fuerza militar con una profunda devoción religiosa. Cada rey, al subir al trono, aspiraba a superar a su predecesor, construyendo templos más altos, estanques más amplios, ciudades más grandiosas. Así nació Angkor, una urbe de piedra y agua, donde el cielo y la tierra se encontraban en un equilibrio casi sobrenatural. Angkor no se construyó en un solo acto, sino a lo largo de siglos. Fue un proyecto colectivo, una obra que unió generaciones enteras. En su apogeo, llegó a albergar a más de 700.000 personas, una cifra que rivalizaba con las grandes capitales del mundo medieval. Los templos no eran simples edificios religiosos, eran montañas simbólicas, representaciones del monte Meru, el eje del universo, según la cosmología hindú y budista. Cada estructura, cada estanque, cada calzada reflejaba una concepción del mundo donde lo divino y lo humano coexistían en armonía. El más célebre de todos los templos es Angkor Wat, construido a comienzos del siglo XII por el rey Surya Varman II. Su nombre significa la ciudad templo, y no hay apelativo más justo. Angkor Wat es una obra maestra de la arquitectura universal, una sinfonía de piedra que combina precisión matemática con un simbolismo espiritual de una profundidad asombrosa. Dedicado al dios Vishnu, el templo fue concebido como una réplica del universo. Sus torres, alineadas con el sol, se elevan como lotos gigantes. Sus galerías narran, en relieves infinitos, las epopeyas del Mahabharata y el Ramayana, las batallas de los dioses y los hombres. El amanecer sobre Angkor Wat es uno de los espectáculos más sobrecogedores del planeta. A medida que el sol asoma detrás de las torres, la luz dorada se refleja en los estanques y tiñe la piedra de tonos naranjas y rosados. Es como si el templo despertara, repitiendo cada día el mismo rito cósmico que sus constructores diseñaron hace casi 1000 años. Los peregrinos y viajeros que llegan hasta allí sienten que están presenciando algo más que belleza, una comunión entre el hombre y el universo, una oración esculpida en piedra. Pero Angkor no era solo espiritualidad. Era también una proeza de ingeniería.
La selva que hoy parece devorarla fue en 1900 su tiempo, su mayor aliada. El agua, fuente de vida, fue domesticada mediante un sistema hidráulico sin precedentes. Canales, embalses y diques que se extendían por kilómetros. Estos reservorios, conocidos como baráis, almacenaban el agua de los monzones y permitían irrigar los campos durante todo el año. Gracias a ello, los jemeres podían sostener cosechas constantes de arroz, alimentar a su inmensa población y financiar templos colosales. Este sistema hidráulico fue la columna vertebral del imperio, pero también su punto débil. Con el paso del tiempo, las obras se volvieron tan complejas que su mantenimiento requería una organización perfecta. Cuando las guerras internas, las invasiones y los cambios climáticos comenzaron a desestabilizar al reino, el delicado equilibrio entre agua y poder se rompió. Las sequías prolongadas y las lluvias torrenciales alternadas dañaron los canales. Los campos se inundaron o se secaron, y las cosechas comenzaron a fallar. Lo que había sido fuente de prosperidad se convirtió en causa de colapso. La decadencia del imperio Jemer fue lenta, casi silenciosa. A mediados del siglo XV, los ataques del reino de Ayutthaya, en la actual Tailandia, precipitaron el abandono de Angkor. La capital se trasladó al sur, cerca de Phnom Penh, y la selva comenzó su trabajo milenario de recuperación. Árboles gigantes crecieron sobre los templos, raíces colosales se deslizaron entre las piedras, rompiendo muros, abriendo grietas, envolviendo estatuas. La ciudad quedó oculta bajo un manto verde, sepultada no por la arena ni por la ceniza, sino por la vida misma. Durante siglos, Angkor fue un rumor. Los campesinos locales hablaban de ruinas habitadas por espíritus, de templos devorados por los dioses del bosque. Los occidentales no creyeron en tales historias hasta el siglo XIX, cuando los exploradores franceses llegaron a Camboya y descubrieron con asombro los vestigios de una civilización que rivalizaba en magnificencia con Egipto y Roma. Henri Mouhot, el naturalista francés que visitó el sitio en 1860, fue uno de los primeros en describirlo para el mundo. Sus palabras reflejan tanto la maravilla como la melancolía. Una de esas obras del hombre que parecen haber sido construidas por gigantes para gigantes. A partir de entonces, Angkor se convirtió en objeto de estudio, restauración y fascinación universal. Sin embargo, la selva, que la protegió del olvido, también se convirtió en su enemiga. Las raíces destruyen lentamente los muros, la humedad erosiona los relieves y los templos luchan contra el tiempo con una dignidad casi humana. En Ta Prohm, uno de los templos más evocadores, las raíces de los árboles de ceiba y banyan se entrelazan con las piedras, creando un espectáculo de belleza y decadencia que parece salido de un sueño. Allí, la naturaleza no es un invasor, sino una artista que ha continuado la obra Jemer a su manera. Caminar por Angkor es recorrer un paisaje de fantasmas majestuosos. Los rostros serenos de los dioses y reyes, tallados en las torres del templo Bayon, parecen observarte con compasión. Sus sonrisas enigmáticas, multiplicadas por cientos, representan al rey Jayavarman VII, el monarca budista que reconstruyó Angkor tras una época de crisis. Su visión fue distinta. Transformó la ciudad hinduista en un centro del budismo mahayana, levantando templos dedicados a la compasión y al conocimiento. Bajo su gobierno, el arte Jemer alcanzó su culminación, pero también fue el canto del cisne del imperio. Hoy, Angkor es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos más visitados del planeta. Sin embargo, más allá del turismo, conserva un poder espiritual que trasciende la historia. Es un recordatorio de lo que el ser humano puede crear cuando une la fe, la inteligencia y la voluntad.
Cada piedra parece susurrar la misma enseñanza, que la grandeza no consiste en desafiar la naturaleza, sino en convivir con ella, entender su ritmo y su fuerza. En el silencio del atardecer, cuando el sol se oculta tras las torres y las cigarras cantan, Angkor parece despertar de su largo sueño. La selva respira a su alrededor, los templos se tiñen de oro y el aire se vuelve denso de recuerdos. Uno comprende que el olvido no siempre es destrucción. A veces es la forma en que el mundo guarda sus tesoros hasta que alguien vuelve a mirarlos. Angkor, la ciudad de los dioses y los hombres, nos recuerda que incluso lo más grandioso puede caer, pero también que la belleza, cuando nace de la armonía con la tierra, tiene una segunda vida. La selva, su enemiga y su guardiana, no la destruyó, la preservó. Y hoy, entre raíces y ruinas, Angkor sigue viva, cantando su historia con la voz del viento y el murmullo del agua que todavía fluye por los antiguos canales. Bajo la superficie del mar, más allá de la luz y del ruido, existe otro mundo, un mundo de silencio, sombras y recuerdos petrificados. Allí, en el fondo de los océanos, yacen las ruinas de ciudades que un día vibraron con vida, risas y comercio, y que ahora reposan bajo el vaivén eterno de las corrientes. El agua, que da vida y renueva, también puede devorar. En su transparencia se esconden las huellas de civilizaciones enteras que fueron tragadas por su fuerza. La humanidad ha mirado siempre hacia el mar con fascinación y temor, consciente de que sus profundidades son tanto tumba como cuna. Y entre todas las leyendas sobre ciudades perdidas, ninguna ha ejercido tanta atracción como la de la Atlántida. Platón fue quien le dio forma en sus diálogos Timeo y Critias. Describió una isla inmensa, rica y poderosa, situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Sus habitantes habían construido una civilización tan avanzada que desafiaba a los dioses, y por su soberbia fueron castigados. En un solo día y una noche de infortunio, la isla se hundió bajo las aguas y desapareció para siempre. La Atlántida se convirtió en símbolo del esplendor perdido, del castigo divino y del deseo humano de encontrar lo imposible. Durante siglos, exploradores y soñadores la buscaron, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Caribe. Algunos vieron su sombra en Creta, en la isla de Santorini, arrasada por un volcán. Otros la imaginaron bajo las aguas del Atlántico, más allá de las Azores. Pero, más allá del mito, la historia ha demostrado que el mar sí ha borrado ciudades reales. Una de las más asombrosas es Heracleion, también conocida como Tonis, la ciudad perdida de Egipto. Durante la antigüedad fue una de las puertas principales al delta del Nilo, un puerto sagrado donde se levantaban templos dedicados a los dioses del mar y del comercio. Era el lugar donde los griegos se encontraban con los egipcios, donde las caravanas descargaban sus riquezas y los sacerdotes bendecían los barcos antes de partir hacia el Mediterráneo. Heródoto la mencionó en sus crónicas, describiéndola como un centro de esplendor y devoción. Pero con el tiempo desapareció, engullida por el mar y por el lodo del delta. Durante siglos, Heracleion fue un nombre que flotaba entre el mito y la sospecha. Hasta que en el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Godio y su equipo descubrieron sus restos frente a la costa de Alejandría, a más de 10 metros bajo el agua. Lo que hallaron fue un tesoro arqueológico intacto. Estatuas colosales de faraones emergieron del limo. Templos dedicados a Amón y Osiris se alzaron de nuevo en la penumbra marina, y monedas de oro y bronce revelaron la intensa actividad comercial que allí floreció hace más de 2000 años. El hallazgo fue tan extraordinario que cambió la comprensión del Egipto helenístico.
se descubrieron más de 60 barcos hundidos, anclas, instrumentos de medición, amuletos, joyas y fragmentos de escritura en griego y demótico. Entre ellos, una estela que confirmaba que Heracleion y Tonis eran, en realidad, el mismo lugar mencionado por diferentes culturas. Los investigadores creen que la ciudad se hundió debido a una combinación de factores: el peso de sus construcciones sobre el suelo inestable del delta, terremotos, licuefacción del terreno y un lento ascenso del nivel del mar. Lo que había sido un puerto vibrante se convirtió en un reino de sombras acuáticas. Hoy, bucear en Heracleion es sumergirse en un sueño. Los templos yacen cubiertos de algas, las estatuas reposan inclinadas en la arena, y los peces nadan entre columnas que alguna vez vieron procesiones y oraciones. Los rayos del sol apenas alcanzan a iluminar fragmentos de piedra y oro que relucen en la penumbra. Es un paisaje hipnótico, una ciudad detenida en el tiempo, congelada no por la ceniza como Pompeya, sino por el agua misma. El mar, paradójicamente, la destruyó y la conservó. En Grecia, otra ciudad comparte ese destino, Pablo Petri, frente a las costas del Peloponeso. Es, hasta donde sabemos, la ciudad sumergida más antigua del mundo. Sus restos datan de hace más de 5.000 años, del período minoico temprano, mucho antes de que se erigieran las grandes polis clásicas. Pablo Petri fue descubierta en 1967 y desde entonces ha revelado un urbanismo sorprendentemente avanzado. Calles planificadas, plazas, edificios de varios cuartos, talleres y lo que parece ser un sistema de alcantarillado. Sus muros, aunque erosionados por el mar, aún conservan la huella de una vida organizada, de una comunidad que comerciaba, trabajaba y soñaba a la orilla del Egeo. Los arqueólogos creen que Pablo Petri fue víctima de los movimientos sísmicos que azotaron la región hace unos 4.000 años. Un solo terremoto pudo bastar para hundir toda la ciudad, arrastrándola bajo el mar. Allí quedó, protegida por la sal y el silencio. Lo extraordinario es que las corrientes marinas no la destruyeron por completo. El trazado urbano permanece tan claro que puede verse desde el aire, como si las casas esperaran aún el regreso de sus habitantes. Pablo Petri se convirtió así en un testimonio del vínculo eterno entre el hombre y el agua, creador, enemigo y testigo de su historia. Y no son las únicas. En Japón, frente a la isla de Yonaguni, se descubrió una estructura monumental de piedra sumergida, cuyas formas geométricas aún despiertan debate. Algunos la consideran una formación natural, otros una obra humana de una civilización perdida. En la India, frente a las costas de Dwarka, los arqueólogos hallaron restos de una ciudad sumergida que coincide con las descripciones mitológicas del reino del dios Krishna. En el Caribe, frente a Cuba, imágenes de sonar han mostrado lo que parecen ruinas de pirámides y calles sumergidas. En todo el mundo, el mar parece esconder fragmentos del pasado, recordándonos que la línea entre mito y realidad es tan móvil como la marea. El agua, ese elemento que simboliza la vida, también encarna el olvido. Sus movimientos incesantes borran las huellas humanas, pero al mismo tiempo las protegen. Lo que se hunde bajo el mar queda a salvo de saqueadores, del fuego, de las guerras. El agua se convierte así en un archivo líquido de la historia, un espejo que conserva lo que la tierra perdió. Cuando los buzos iluminan con sus linternas las ruinas de Heracleion o Pablo Petri, no solo descubren piedras y metales, descubren la persistencia de la memoria. Hay algo profundamente simbólico en el destino de estas ciudades. En la superficie, los imperios nacen y caen, las guerras cambian el curso de la historia, pero bajo el mar todo se aquieta. Los templos se cubren de coral, las estatuas se rodean de peces, y las columnas sirven de refugio a criaturas que desconocen lo que fueron.
La naturaleza reclama lo que era suyo, y en ese acto de recuperación también realiza una forma de preservación. La destrucción se convierte en protección. En las profundidades el tiempo se detiene. Allí, entre la luz turbia y el rumor del agua, las ruinas parecen dormir. Quizás la Atlántida de Platón nunca existió como la imaginamos, pero su espíritu vive en cada ciudad sumergida que el mar devuelve lentamente al conocimiento humano. No como castigo divino, sino como recordatorio de nuestra fragilidad y de la majestuosidad del mundo que habitamos. El agua es olvido, pero también memoria. Destruye y guarda, borra y refleja. Cada ola que rompe sobre la costa puede haber tocado en algún momento los restos de una civilización desaparecida. Cada gota del mar es un fragmento del pasado, y así, mientras el mundo moderno sigue su curso, bajo las aguas continúa latiendo otro mundo, silencioso, vasto, eterno, el de las ciudades que el mar engulló, pero que aún respiran invisibles en el corazón líquido del planeta. En el corazón de América, la selva respira con un ritmo propio, profundo y antiguo, entre su espesura, donde el sol apenas logra filtrarse, reposan los restos de civilizaciones que un día fueron el orgullo del continente. Pirámides devoradas por raíces, templos cubiertos de musgo, escalinatas que se pierden en la niebla. Lo que hoy parecen montañas naturales son en realidad los esqueletos de ciudades inmensas, laberínticas, que la naturaleza abrazó hasta ocultarlas del mundo. Durante siglos, los pueblos de la selva y los viajeros que cruzaban esos parajes hablaban de ruinas, gigantescas escondidas entre los árboles, de piedras talladas que emergían del suelo como huesos de un gigante dormido. Así empezó la fascinación por las civilizaciones ocultas de América. Mucho antes de que los europeos llegaran, ya existían grandes centros urbanos que rivalizaban en tamaño y complejidad con las ciudades del Viejo Mundo. Uno de los ejemplos más majestuosos es Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Situada en el altiplano central de México, esta urbe fue el corazón de una civilización cuyo nombre original aún desconocemos. Cuando los mexicas la descubrieron siglos después, quedó tan impresionados que creyeron que había sido construida por seres divinos. Y no era para menos. Sus avenidas, templos y pirámides parecen diseñados con una precisión cósmica. La Calzada de los Muertos, una avenida monumental que atraviesa el corazón de la ciudad, conecta dos de sus estructuras más imponentes, la Pirámide del Sol y la Pirámide de 1905. La Luna. Desde lo alto, Teotihuacán parece un tablero cósmico, un mapa trazado según las estrellas. Los estudios arqueoastronómicos han demostrado que su orientación coincide con fenómenos solares y planetarios, lo que revela un conocimiento astronómico sorprendente. Aquella gente no solo construía para habitar, sino para dialogar con el cielo. Cada templo, cada plaza, cada mural tenía un propósito ritual. Era una ciudad viva, donde la arquitectura era una forma de oración. Su población llegó a superar los 100.000 habitantes, lo que la convertía en una de las mayores urbes del mundo antiguo. Allí convivían artesanos, sacerdotes, mercaderes y peregrinos de todas partes de Mesoamérica. Teotihuacán era un centro comercial, religioso y político que irradiaba influencia hasta lugares tan lejanos como el sur de Guatemala. Sin embargo, su final fue tan misterioso como su origen. Hacia el siglo VII, la ciudad fue incendiada y abandonada. No se sabe con certeza si fue por rebeliones internas, invasiones o crisis ecológicas. Lo cierto es que el fuego devoró los templos y las esculturas, y el viento y el tiempo cubrieron sus restos con tierra y silencio. Siglos después, cuando los conquistadores llegaron a México, los descendientes de los mexicas caminaban por sus avenidas en ruinas y las usaban como lugar de peregrinación.
Teotihuacán se había convertido en un símbolo del pasado glorioso, un espejo de la grandeza perdida. Hoy, cuando el visitante se detiene frente a la pirámide del Sol, al amanecer, puede sentir ese mismo estremecimiento, la sensación de estar frente a algo que trasciende lo humano. Más al sur, entre la espesa selva de Guatemala, se alza otro gigante dormido, Tikal. Fue uno de los centros más poderosos de la civilización maya, un pueblo que dominó la escritura, la astronomía, la ingeniería y el arte con una maestría inigualable. Tikal fue, durante siglos, una metrópolis imponente, con templos que desafiaban la copa de los árboles y plazas que resonaban con los cantos de miles de fieles. Sus pirámides de piedra caliza, como el templo del Gran Jaguar o el templo de las Máscaras, se alzan sobre el horizonte selvático como torres de otro mundo. La vida en Tikal giraba en torno al equilibrio entre el poder político y el religioso. Los reyes mayas eran considerados intermediarios entre los hombres y los dioses, y sus ceremonias eran auténticos espectáculos cósmicos. Cada piedra, cada escalinata, estaba alineada con los movimientos del Sol, la Luna y Venus. La ciudad era un calendario viviente. Los sacerdotes observaban el firmamento desde las alturas, calculando con precisión los eclipses y las estaciones. La conexión con el universo era tan profunda que su arquitectura parecía diseñada para escuchar al cielo. Pero Tikal también conoció la guerra, la sequía y el abandono. Durante el llamado colapso maya, entre los siglos VIII y IX, muchas ciudades del Petén fueron despobladas. Las causas siguen siendo objeto de debate: la sobreexplotación del entorno, la deforestación, el agotamiento de los recursos hídricos o las luchas internas entre las grandes dinastías. Lo cierto es que poco a poco la selva comenzó a reclamar su territorio. Los templos se cubrieron de raíces, los caminos se borraron bajo la vegetación y el rugido de los jaguares sustituyó el bullicio de los mercados. Durante casi 1000 años, Tikal permaneció oculta, convertida en un mito. Los pueblos locales hablaban de las ciudades de piedra, escondidas en la selva, pero pocos se atrevían a buscarlas. Fue hasta el siglo XIX cuando los exploradores europeos y estadounidenses, guiados por indígenas, se adentraron en la espesura y descubrieron las ruinas. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Una ciudad tan vasta que parecía interminable, con templos cubiertos por árboles, estelas caídas y esculturas devoradas por el tiempo. Algunos la compararon con una Pompeya vegetal, una urbe preservada no por ceniza o agua, sino por el abrazo impenetrable de la naturaleza. Tikal no fue la única. En México, Palenque emergió del olvido con sus muros grabados en jeroglíficos y su templo de las inscripciones, donde fue hallada la tumba del rey Pacal. En Honduras, Copán reveló una sofisticación artística sin precedentes, con esculturas que parecían respirar. Y más al sur, en el Perú, Caral, más antigua aún que las pirámides de Egipto, mostró que la civilización americana nació mucho antes de lo que se pensaba. Cada descubrimiento fue una ventana a un pasado en el que el ser humano vivía en simbiosis con la naturaleza, comprendiendo sus ritmos y temiéndola al mismo tiempo. La selva, al devorar las ciudades, no las destruyó, las conservó. Las raíces que rompieron las piedras también las protegieron de los saqueadores y de la intemperie. El musgo que cubrió los relieves actuó como un velo que los mantuvo intactos. Así, cuando los arqueólogos despejaron la maleza, los rostros de los dioses mayas emergieron casi intactos, como si hubieran esperado pacientemente el regreso de quienes los esculpieron. En esas ciudades, la naturaleza y la historia se entrelazan hasta ser una sola cosa: destrucción y protección, olvido y memoria. Los primeros exploradores que se enfrentaron a estas ruinas describieron su experiencia con una mezcla de asombro y miedo.
Al avanzar por los templos cubiertos de raíces, sentían que estaban violando un santuario. La selva, densa y húmeda, parecía defender aquello que había reclamado como suyo. Cada sonido, el grito de un mono aullador, el zumbido de los insectos, acentuaba la sensación de estar en otro tiempo. Era como si las ciudades respiraran bajo el suelo, aguardando el momento de volver a despertar. Hoy, esas mismas ruinas son patrimonio de la humanidad, visitadas por miles de personas cada año. Pero el misterio sigue intacto. En los últimos años, tecnologías como el LIDAR, capaz de penetrar la vegetación con rayos láser, han revelado la existencia de cientos de estructuras aún desconocidas en la selva de Guatemala, Belice y México. Ciudades enteras que permanecían ocultas bajo el follaje. Lo que antes parecía una civilización dispersa, ahora se revela como una red urbana gigantesca, conectada por calzadas y sistemas hidráulicos. La magnitud de su conocimiento sigue asombrando al mundo. Las civilizaciones americanas no desaparecieron por completo. Sus descendientes aún habitan estas tierras, conservando idiomas, rituales y visiones del cosmos. La selva cubrió las piedras, pero no la memoria. Cada canto, cada tejido, cada ceremonia sigue siendo un eco de esas urbes que una vez desafiaron al tiempo. En medio del silencio verde, las ciudades perdidas de América siguen latiendo. No son ruinas muertas, sino corazones dormidos. Y cuando el viento sopla entre las hojas y los rayos del sol iluminan fugazmente una piedra tallada, parece que las antiguas voces vuelven a hablar, porque la selva, aunque todo lo cubre, nunca olvida. En su sombra húmeda, los templos respiran, los dioses sueñan, y el pasado espera pacientemente a ser redescubierto una vez más. Existen ciudades que nunca alcanzan la fama de Pompeya, Angkor o Machu Picchu, pero cuyo silencio habla con la misma fuerza que los ecos de los imperios desaparecidos. Son urbes donde la vida se detuvo sin dejar testigos, donde las piedras y los escombros conservan la memoria de pueblos que se esfumaron del mundo sin explicación completa. Entre las ruinas de Ani, en Armenia, se puede sentir el susurro de calles desiertas, murallas que ya no protegen a nadie, y templos cuyos campanarios se inclinan hacia un cielo que parece llorar por lo que se perdió. Ani fue conocida como la ciudad de las 100 iglesias, un centro de comercio, cultura y religión entre los siglos X y XI. Allí convivían armenios, bizantinos y árabes, en un espacio donde las rutas comerciales se cruzaban y los mercados vibraban con el bullicio de comerciantes de todas partes del mundo conocido. La ciudad prosperó gracias a su ubicación estratégica y a su influencia religiosa, hasta que las invasiones y los terremotos comenzaron a desgarrarla. En 1319, un sismo devastador sacudió Ani, destruyendo gran parte de sus edificios y dejando a la ciudad vulnerable. Posteriormente, las luchas entre imperios y cambios en las rutas comerciales provocaron su abandono gradual. Hoy, caminar entre sus muros caídos es experimentar el poder del silencio. Las piedras cuentan historias de grandeza, devoción y pérdidas irreparables. En otro continente, Palenque, en México, ofrece un relato similar de desaparición y misterio. Esta ciudad maya alcanzó su esplendor entre los siglos VII y IX, bajo el reinado de gobernantes visionarios como Pacal el Grande. Palenque no fue una urbe enorme como Tikal o Teotihuacán, pero su sofisticación arquitectónica y artística la convierte en un lugar fascinante. Sus templos y palacios, cubiertos por la densa selva chiapaneca durante siglos, guardan inscripciones que detallan genealogías, rituales y acontecimientos históricos. La caída de Palenque parece haber sido causada por factores internos y externos, guerras entre ciudades-estado mayas,
agotamiento de recursos y cambios climáticos que afectaron la agricultura y el abastecimiento de agua. El abandono fue gradual y la selva tomó posesión de la ciudad, cubriendo sus estructuras y preservando sus secretos. Cuando los exploradores del siglo XVIII y XIX la redescubrieron, la emoción fue indescriptible. Templos enteros se alzaban entre la vegetación, como si los dioses hubieran suspendido el tiempo para permitir que un mundo futuro los admirara. En Asia, Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, representa otro ejemplo de ciudades silenciadas por el tiempo y la historia. Esta metrópolis, que floreció hace más de 4000 años en lo que hoy es Pakistán, fue uno de los centros urbanos más avanzados de la antigüedad. Sus calles rectas, sus casas con baños privados y su sofisticado sistema de alcantarillado muestran un nivel de planificación que superaba incluso a algunas ciudades contemporáneas en Mesopotamia y Egipto. Mohenjo-Daro fue un centro de comercio, cultura y organización política. Sin embargo, alrededor del 1900 a.C., la ciudad fue abandonada de manera repentina. Las causas exactas siguen siendo objeto de debate. Se barajan hipótesis de cambios climáticos, inundaciones del río Indo, agotamiento de recursos, conflictos internos o invasiones externas. Al igual que Ani y Palenque, Mohenjo-Daro cayó en el olvido, cubierta por la arena y el barro, hasta ser redescubierta en el siglo XX. Sus ladrillos cocidos, pozos y estatuas ofrecen hoy una ventana única a la vida de un pueblo que desapareció, dejando un rastro silencioso y fascinante. El patrón de estas ciudades muestra cómo la historia puede ser implacable. La combinación de factores naturales, sociales y económicos puede borrar la presencia humana de un lugar de manera casi absoluta. La guerra destruye no solo edificios, sino memorias y linajes. Los desastres naturales, desde terremotos hasta inundaciones, pueden aniquilar poblaciones enteras en cuestión de horas. Los cambios climáticos alteran la productividad agrícola y provocan migraciones masivas. Las transformaciones en las rutas comerciales o en las estructuras políticas pueden condenar a la decadencia a ciudades que antes fueron centros de poder y prosperidad. Sin embargo, la desaparición física no siempre significa olvido total. Los vestigios arqueológicos permiten reconstruir con paciencia y ciencia historias que parecían perdidas para siempre. Los hilos invisibles que conectan todas estas desapariciones son sorprendentes. A pesar de estar separadas por continentes y milenios, Ani, Palenque, Mohenjo-Daro y muchas otras ciudades muestran similitudes en su destino. Todas fueron fruto de la creatividad y la organización humana. Todas florecieron gracias a recursos estratégicos, conocimientos técnicos y habilidades culturales. Todas fueron abandonadas o destruidas por fuerzas que escapaban a la voluntad de sus habitantes. En cada caso, la naturaleza desempeñó un papel dual, protectora y destructora. El viento, la lluvia, la vegetación y la tierra misma enterraron muchas de estas ciudades, preservando sus estructuras y evitando que fueran saqueadas por completo, mientras simultáneamente borraban los rastros de la vida cotidiana que alguna vez animó sus calles y plazas. El estudio de estas urbes silenciosas revela también la fragilidad de la memoria humana. Los imperios no duran eternamente, ni siquiera aquellos que parecen invencibles. Las ciudades que dominaron rutas comerciales, ejercieron influencia cultural y dejaron arte extraordinario pueden desaparecer del mapa en pocos siglos. Aún así, los restos arqueológicos permiten reconstruir la narrativa del pasado. Cada piedra tallada, cada fragmento de cerámica, cada inscripción recuperada es una voz que sobrevive al silencio, un testimonio
de que la vida de esos pueblos fue real y significativa. Ani, con sus catedrales derrumbadas y murallas desmoronadas, habla de poder, fe y vulnerabilidad. Palenque, con sus templos ocultos por la selva, recuerda la conexión íntima entre la naturaleza y el hombre, y cómo la vegetación puede ser guardiana de la memoria. Mohenjo-Daro, con sus calles ordenadas y casas de ladrillo, enseña la importancia de la planificación urbana y el ingenio humano, así como la fragilidad de las ciudades frente a los cambios del entorno. Todas ellas muestran que el olvido no siempre es total. El pasado puede sobrevivir en la forma de ruinas, mitos, tradiciones orales y hallazgos arqueológicos. El silencio de estas ciudades invita a la reflexión sobre nuestra propia relación con el tiempo y la historia. Cada cultura, por avanzada que sea, está sujeta a fuerzas mayores: la naturaleza, el clima, la economía, la política. Las urbes desaparecidas nos enseñan que la grandeza es efímera, que el poder no garantiza permanencia y que la memoria puede ser tanto frágil como resiliente. A través de los restos de Ani, Palenque y Mohenjo-Daro, comprendemos que la historia no es lineal ni uniforme, sino un entramado de ascensos y caídas, de creaciones y olvidos, de huellas visibles y ecos invisibles. Hay también una lección sobre la continuidad cultural. A pesar de que estas ciudades quedaron desiertas, sus influencias perduran en los pueblos circundantes, en las tradiciones, en la arquitectura posterior y en la ciencia que estudia sus logros. Los conocimientos astronómicos de Palenque, la ingeniería hidráulica de Mohenjo-Daro y el urbanismo de Ani inspiran hoy a arqueólogos, historiadores y arquitectos. Lo que fue destruido físicamente, en muchos casos, sobrevive intelectualmente y espiritualmente. El hilo que une todas estas desapariciones es, en última instancia, el tiempo. El tiempo actúa como juez y guardián, borrando lo que considera efímero, preservando lo que encuentra digno de memoria. Las ciudades del silencio nos muestran que nada es permanente, pero que la esencia humana, su creatividad, su organización, su fe, puede trascender la destrucción. Cada piedra que aún permanece en Ani, cada pirámide cubierta por la selva en Palenque, cada calle de ladrillo en Mohenjo-Daro, es un recordatorio de nuestra capacidad de crear y de nuestra vulnerabilidad frente al curso inevitable de la historia. Al recorrer sus ruinas, uno siente una mezcla de asombro y humildad. Se comprende que la desaparición no significa borrado absoluto, sino transformación, de urbe viviente a memoria arqueológica, de ciudad bulliciosa a silencio evocador. Cada vestigio resiste, cada estructura cuenta su propia historia, y cada hallazgo permite que esas civilizaciones hablen nuevamente a través del tiempo. El legado de Ani, Palenque, Mohenjo-Daro y tantas otras ciudades olvidadas nos recuerda que, aunque la vida desaparezca de un lugar, la memoria y la enseñanza pueden sobrevivir, aguardando pacientemente a quien quiera escuchar su relato. A lo largo de este viaje por las ciudades que el mundo olvidó, desde Pompeya y Herculano hasta Machu Picchu, Petra, Angkor, Heracleión, Teotihuacán, Tikal y las urbes silenciadas por la historia como Ani, Palenque y Mohenjo-Daro, surge una lección que trasciende épocas, culturas y geografías. La gloria humana es efímera, la permanencia de nuestros logros nunca está garantizada, y el tiempo actúa con paciencia infinita, borrando, preservando, transformando y recordándonos con cada ruina y cada piedra que todo lo que construimos lleva consigo un destino inevitable. Es fascinante observar cómo, a pesar de la fuerza de los hombres, la naturaleza y el tiempo encuentran siempre su camino para reconfigurar lo que creemos eterno. Las ciudades que hoy yacen en silencio nos enseñan que el poder, la riqueza y la creatividad son como olas que rompen sobre la orilla.
fugaces, pero capaces de dejar huellas imborrables si se saben leer con atención y respeto. El recorrido por estas ciudades olvidadas revela un patrón que se repite. La grandeza, por más sólida que parezca, es vulnerable a la combinación de factores naturales, sociales y humanos. En Pompeya, el Vesubio cubrió de ceniza la vida cotidiana en cuestión de horas. Herculano sufrió un destino similar, pero con matices distintos. Machu Picchu quedó escondida entre la niebla y la vegetación hasta que los hombres la redescubrieron. Petra y Angkor demostraron que la arquitectura puede resistir 1000 años, pero que los elementos y los cambios socioeconómicos eventualmente alteran el tejido urbano. Heracleion y Pablo Petri nos recuerdan que incluso el agua, que da vida, puede tragarse imperios completos, y las ciudades de América y del Indo muestran que la selva y los desiertos son guardianes silenciosos de lo que el hombre olvida. Cada historia, cada hallazgo arqueológico confirma la fragilidad de la civilización frente a la inevitabilidad del tiempo, pero también la persistencia de la memoria cuando alguien se detiene a observarla. Reflexionar sobre estos lugares nos permite entender que el olvido no es absoluto. Aunque las ciudades dejaron de latir con la vida de sus habitantes, su esencia continúa presente a través de la arqueología, la historia oral, los estudios científicos y la contemplación de quienes las visitan. Cada piedra tallada, cada mural, cada columna caída es un mensaje que sobrevive más allá de los siglos, un recordatorio de que nuestra existencia deja huellas que pueden trascender generaciones si sabemos escuchar y aprender de ellas. Esta persistencia de la memoria, incluso en medio del abandono y la devastación, nos invita a considerar la dualidad del tiempo, destructor y preservador, severo pero generoso, capaz de borrar sin destruir totalmente, de enterrar para luego revelar, de ocultar para enseñar cuando alguien esté dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Existe también un mensaje de humildad que emana de estas ciudades olvidadas. Observando cómo se desplomaron imperios y se desvanecieron culturas que alguna vez parecieron indestructibles, comprendemos que nuestra concepción de poder y permanencia es limitada. Los constructores de Ani, Palenque o Mohenjo-Daro no imaginaron que su mundo sería cubierto por el polvo, la selva o el agua, ni que su destino sería el silencio durante siglos. Del mismo modo, los arquitectos de Petra, Angkor y Teotihuacán no podían prever que generaciones futuras examinarían sus obras con asombro, tratando de reconstruir sus historias. Esto nos recuerda que nuestra relación con el tiempo es frágil y que, aunque creemos controlar nuestro entorno, estamos siempre sujetos a fuerzas mayores. La naturaleza, los cambios sociales, las transformaciones económicas y los caprichos del azar. Sin embargo, dentro de esta fragilidad hay también un mensaje de esperanza. Las ruinas no solo representan destrucción, son símbolos de persistencia, de lo que sobrevive incluso cuando todo lo demás parece perdido. La forma en que la naturaleza preserva lo que el hombre olvidó, las raíces que protegen templos en la selva, las aguas que conservan estructuras sumergidas, la piedra que resiste el viento y el fuego, nos enseña que aunque el presente sea efímero, las acciones humanas pueden generar un legado que trascienda nuestra vida. Las ciudades olvidadas son, en este sentido, un recordatorio de nuestra capacidad de crear belleza y de transformar el mundo, aunque solo por un tiempo, y de cómo ese tiempo puede prolongarse de maneras inesperadas a través de la memoria, la arqueología y la contemplación. Otro hilo que conecta todas estas historias es la relación entre el hombre y la naturaleza. Cada ciudad olvidada revela que, por más que intentemos dominar nuestro entorno, siempre coexistimos con él, a veces en armonía, otras en conflicto. En Angkor, los jemeres domesticaron el agua. En Machu Picchu,
Los incas respetaron las montañas y los valles. En Petra, los nabateos aprovecharon la roca y el desierto. En las ciudades sumergidas, los pueblos aprendieron a construir sobre la línea entre tierra y mar. Sin embargo, la naturaleza siempre marca límites. El tiempo, la vegetación, el clima y los desastres actúan como recordatorios de nuestra vulnerabilidad y nos enseñan la importancia de la humildad, la adaptación y la previsión. Estas urbes nos muestran que la supervivencia no depende únicamente de la fuerza o del poder, sino también de la comprensión de los sistemas naturales y de la capacidad de integrarse con ellos. Al conectar el pasado con el presente, descubrimos que la historia no es solo relato de lo que fue, sino también espejo de lo que somos. Las ciudades que desaparecieron reflejan nuestros propios ciclos contemporáneos. Seguimos construyendo con ambición, acumulando riquezas, creando cultura y tecnología, mientras somos conscientes de que nuestras sociedades también son frágiles. Los cambios climáticos, las guerras, las migraciones y las decisiones económicas actuales son ecos modernos de los factores que borraron a Ani, Tikal o Mohenjo-Daro. En este sentido, el estudio de las ciudades olvidadas no es solo un ejercicio de nostalgia arqueológica, sino una herramienta para comprender nuestra vulnerabilidad y responsabilidad como habitantes de un planeta en constante transformación. Las ruinas nos enseñan también la paciencia de la historia. A veces, lo que parece perdido permanece latente durante siglos, esperando ser redescubierto. Pompeya emergió de la ceniza. Machu Picchu fue revelada entre la niebla. Angkor fue recuperada de la selva. Heracleion surgió del fondo del mar. Estas ciudades nos recuerdan que el olvido no siempre es final y que incluso tras la desaparición física, la memoria, el conocimiento y la admiración pueden renacer. La humanidad, al mirar estas ruinas, establece un diálogo silencioso con sus predecesores, aprendiendo de sus aciertos, errores, fragilidades y resiliencia. Finalmente, las ciudades olvidadas son lecciones poéticas sobre la existencia humana. Nos enseñan que lo que construimos puede trascender el tiempo si dejamos algo de significado, belleza y conexión con el mundo que nos rodea. Cada piedra caída, cada templo cubierto de musgo, cada columna sumergida bajo el mar es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la memoria, el poder, la naturaleza y la trascendencia. La desaparición de estas urbes no debe verse como un final absoluto, sino como un recordatorio de que todo ciclo tiene un principio y un fin, y que dentro de ese ciclo hay espacio para crear, aprender, recordar y renacer. Al cerrar este recorrido por las ciudades que el mundo olvidó, comprendemos que el tiempo es juez y narrador, destructor y protector, olvidadizo y perseverante. Las ruinas nos enseñan que el pasado está vivo mientras alguien lo observe, que la memoria se conserva en la piedra, en la selva, en el agua, y que la historia no termina mientras exista la curiosidad y la capacidad de asombro. Cada civilización que desapareció nos habla de nuestra propia fragilidad, pero también de nuestra potencial grandeza. Nos recuerda que podemos construir, crear, amar y aprender, y que aunque todo pueda perderse, lo que verdaderamente importa tiene el poder de sobrevivir, inspirar y enseñar. Miremos, entonces, estas ruinas no como finales, sino como faros, símbolos de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que aún podemos ser. Cada ciudad olvidada es un espejo que refleja nuestra propia historia, nuestra ambición, nuestra vulnerabilidad y nuestra esperanza. Y mientras recorramos sus piedras, observemos el viento, la selva, el agua y la arena. Comprendamos que lo que el hombre construye puede ser efímero, pero la memoria que dejamos puede convertirse en eterno aprendizaje.
Que las ciudades olvidadas nos acompañen como recordatorio de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de asombro y de nuestra responsabilidad de construir un mundo que algún día también pueda ser recordado.